Bueno, de todo, muchas gracias, buenas tardes. Quiero agradecer a Yamila y a Cecilia la presentación y la invitación, sobre todo. Para mí es un honor y sobre todo es muy estimulante a la luz de lo que he vivido estos 2 días con gente tan talentosa y tan comprometida. Ni que hablar ayer con las madres de Ituzaingó y la gente del barrio que tiene este enfrentamiento con Porta Hermanos, así que yo estoy un poco menos que en un éxtasis, digamos. Así que no sé si voy a poder hablar mucho. Sí, nosotros tenemos y estamos tramitando un caso que se ha convertido lamentablemente por la situación de perjuicio que viven los vecinos, ¿no? Que es el caso de La Leonesa y Las Palmas, contra las arroceras. Es un caso que de alguna manera parece, en estas situaciones, el caso sí siempre es el mundo, porque todo lo que hemos escuchado, yo llegué el miércoles, desde Octavio hasta hoy, todos esos elementos, todas esas descripciones, todas esas tragedias, todos esos desencuentros entre el derecho y la promesa de la Constitución y la realidad judicial están presentes acá también. Es por poco menos que una huella que uno va encontrando en la totalidad de los conflictos donde se ve territorio, derechos ambientales, etcétera, etcétera. Son las mismas lógicas. Despojo del territorio, la persona, la población vista como una suerte de hasta de barrera, hasta de una suerte de la sola presencia física ya de por sí es como una suerte de valladar para la explotación, para el desarrollo, digamos, para anomia, cuando no complicidad de las agencias estatales, complicidad en el sentido más negro de la palabra, ¿no? De complicidad no solo por acuerdos institucionalizados, sino complicidades por acuerdos de tinte mafioso. Yo escuchaba las descripciones que hacía Octavio ayer respecto de las relaciones en México, y obviamente no tenemos esa escala en los conflictos en los que uno está, pero las lógicas son las mismas. El intendente, amigo del empresario, de alguna manera silenciando cualquier tipo de manifestación en contra de una determinada actividad. Cuando eso cobra determinada difusión pública, automáticamente hay persecuciones, etcétera, etcétera. Y el caso de La Leonesa de Las Palmas es así como una suerte de... tiene la misma, pero exactamente los mismos componentes. Yo casi diría, no sé de qué hablar porque ya hablaron todo lo que yo iba a decir. Digo, así como violencia institucional, violencia del agronegocio, violencia, el silencio de... Y en el caso de La Leonesa de Las Palmas, con un condimento particular. Los amparistas y los vecinos que de alguna manera interpusieron amparo son 14 personas. En una población que creo que anda por los 20.000 personas. 14 personas que no es que llevaron adelante una lucha que estaba respaldada por el resto de la población, sino que al contrario, fueron automáticamente vaciados de toda significación social, vistos como enemigos. A mí me llamó poderosamente una de las veces que fui a La Leonesa a hablar con ellos, el empresario arrocero. Esas son las arroceras, los que están ahí, los que ven esos cuadraditos perfectos que ven ahí. Es esta cosa geométrica que tienen, ¿no? Había organizado en forma conjunta con el intendente y financiado por el gobierno de la provincia el Festival del Pacú Arrocero. Festival de música, ¿no? Entonces, no, porque ahora hay uno de los vecinos, no, porque ahora viene el festival de... ¿Y ustedes qué hacen el día del festival? No, nosotros nos quedamos en casa. Porque imagínate que si cualquiera de nosotros hace acto de presencia, primero que no vamos a ir, obviamente, ¿no? Pero que si cualquiera de nosotros hace acto de presencia, ahí vaya a saber lo que viene a pasar. El pacú es un... Perdón. El pacú es un pescado, yo soy medio bestia para estas cosas, el pacú es un pescado que se produce, que se viene produciendo en los establecimientos arroceros en piletas que estas empresas han elaborado, ¿no? Entonces, para que entiendan esto, yo les voy a empezar a contar de alguna manera la causa. Esta causa se inicia a raíz de las denuncias que desde el año 2008 y 2007 venían formulando adelante vecinos de la localidad, en su mayoría docentes. Esta también es una constante. Me parece interesante que tanto mujeres, hoy estaban hablando de las luchas de las mujeres y docentes, son quienes de alguna manera han venido llevando adelante estas denuncias. Obviamente hicieron denuncias administrativas, todos sabemos
la opacidad de los ministerios y de las agencias administrativas. Tranquila, sí, presentá, nosotros vamos a tratar. Llegaron a hacer una denuncia penal ante la Justicia Federal de Resistencia. Tuvo algún tratamiento esa denuncia. Obviamente, esa denuncia no significó que el fiscal federal o que la Justicia Federal ordenara algún tipo de medida de tutela respecto a la población, sino que simplemente le dio algún tipo de trámite por la misma causal por la misma imputación criminal que la gente del caso que comentaba ayer el doctor Rodríguez. Es decir, por violación, por la cuestión de la ley de residuos peligrosos. Frente a la anomia de la Justicia Federal y frente de alguna manera a ese silencio por parte de los organismos del Estado, cuando no, por esta cosa cotidiana de bueno, pero esto no es tan así, y mirá que sí, pero... Y otra cosa que me recuerdo, esto que decían de la construcción social del conocimiento, estos vecinos también, de alguna manera alertados por situaciones de malformaciones, por situaciones de reiteraciones de patologías, empezaron a investigar y empezaron a hacer mapas de seguimiento acerca... Y se encontraron, de pronto, la Leonesa de Las Palmas, dos localidades muy pequeñas de la provincia, rompían los promedios en cuanto a malformaciones o cuestiones vinculadas con el cáncer, ¿no? Entonces, bueno, decidieron estos 14 vecinos plantear una acción de amparo con una medida cautelar también en la Justicia Federal. Por entender que, de alguna manera, como toda esta zona está cercana al río Paraguay, había lo que la Ley General del Ambiente, que es la 25675, denomina la condición interjurisdiccional. Si hay interjurisdiccionalidad, es decir, si la afectación al medio ambiente es a través de un recurso que no está concentrado en una provincia, la jurisdicción es federal, es de la justicia federal. Para aquellos que los mexicanos no van a tener problema, porque tienen el mismo sistema igual que Brasil. Los compañeros bolivianos tienen otro sistema. Nosotros tenemos dos grandes órdenes, el gobierno federal y los gobiernos estatales. La justicia federal es una justicia que solamente interviene cuando los hechos se producen en un ámbito federal o la materia federal. Por ejemplo, lo que es típico federal, drogas. Entonces, y acá se empiezan a producir algunas cosas interesantes. Yo voy y llevo en feria judicial, enero del 2010, presento la acción de amparo con la medida cautelar, tribunal en feria, juzgado federal, 26 de enero del 2010. O sea, en feria significa que no hay actividad judicial, que solamente hay una guardia judicial para casos extremos. O sea que nadie, más que el empleado que te recibe el expediente, sabría de la existencia de una acción de amparo. Llevo un viernes. Así. Nos viene a dejar eso, sí, le vengo a dejar esto. El lunes voy a buscar la carátula, cómo se iba el número de expediente y si le habían dado trámite. Y me dice la empleada, pero usted... ¿Cómo se le ocurre salir a los diarios que han presentado una medida cautelar? Yo me quedé en una pieza, porque digo, ¿cómo? Porque acá vino uno de los intendentes. El lunes siguiente, antes de que yo siquiera tome conocimiento de la acción, ya habían sabido que se había interpuesto una acción de amparo, ya habían ido a consultar de qué se trata. O sea, esto es para explicar de alguna manera el dispositivo de poder que está por ahí fluctuando, ¿no? Bueno, obviamente la justicia federal argentina se declaró incompetente, ni siquiera asumió una obligación que tiene, yo considero que es una obligación que tiene en virtud del artículo 32 de la Ley General del Ambiente, que es adoptar, más allá de la competencia o no que tenga para resolver, para entender en la causa, alguna medida de tutela. Lo hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso Salas, caso que seguramente todos recordarán, el tema del desmonte en los bosques de Salta, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los compañeros de las comunidades plantearon una acción de amparo con una medida cautelar en la Corte, y la Corte, si bien se declaró incompetente, hizo lugar a la medida cautelar y ordenó la suspensión de los permisos de monte. O sea que, para que también vea las distintas, cómo trabajan, sí, yo no sé si sería tanto una cuestión hermenéutica, cómo trabajan las distintas formas en que trabaja la justicia, ¿no? Bueno, se declaran incompetentes, va a la justicia ordinaria, la justicia de la provincia del Chaco, se radica en un juzgado civil y comercial, un juzgado común, digamos, un juzgado ordinario,
De mi perspectiva, con cierta ventaja, porque la legislación de amparo de la provincia del Chaco es mucho mejor que la legislación nacional. La ley de amparo de la Nación es una ley de la época de Onganía que es lamentable. En cambio, la legislación de amparo de la provincia del Chaco ya está tamizada por la reforma del 94 de la Constitución Nacional y de la provincia, y es mucho más abierta, mucho más robusta en cuanto a la tutela de los... Y en mayo del 2010, o sea, 4 meses después, el juez de primera instancia en lo civil y comercial dicta la medida cautelar y ordena la prohibición de fumigaciones en 2.000 metros de todo centro poblado o curso de agua por fumigaciones aéreas y de 1.500 metros por fumigaciones terrestres. Porque vale decir que ese lugar... ¡Ay! Se me fue. Bueno. Ese lugar que ustedes ven ahí, que lamentablemente no... Hay un barrio distante, lo que mide una calle de tierra, entre las arroceras y el barrio, que se llama La Ralera. Pegado enfrente al barrio había una escuela y los aviones pasaban por ahí fumigando. Entonces la pretensión de los amparistas y fundamentalmente la pretensión cautelar era frenar las fumigaciones. Allá tenemos una legislación, que es la ley de biocidas, que establece distancias para las fumigaciones y determinadas exigencias que, huelga decir, vale la pena decir, ninguna de esas exigencias, porque esta también es una constante y yo me acordaba mucho cuando hoy planteaban estos casos, por si fuera que tenemos un régimen legal de tutela bastante minusválido, digamos, en relación a la capacidad que tienen los agronegocios para responder, ni siquiera ese mínimo se satisface. No cumplían con las distancias, no tenían receta agronómica, o sea, no existía ni siquiera la intervención de un profesional, un ingeniero agrónomo, que usted tiene que, esta es la dosis. No tenían seguro ambiental, no habían hecho estudio de impacto ambiental, o sea, no tenían absolutamente nada y con eso fumigaban. Hicieron lugar a la medida cautelar y otra cosa que también hoy lo ato mucho a lo que decía hoy acerca de los medios de comunicación, nosotros obtuvimos la medida cautelar un miércoles. Yo tenía que hacer oficios que son como órdenes judiciales, que yo las copio la resolución, la presento y el juez me la saca a los 2 días. Y cédulas, notificando. Eso fue un miércoles. Yo presentaba el oficio el jueves. Podía llegar a obtener los oficios el lunes. El domingo, el sábado, salió un suplemento de 4 páginas a todo color en el principal diario de la región de las bondades del emprendimiento arrocero. Pero 2 días. O sea, 2 días y a todo color y con entrevistas y que esto es lo más maravilloso del mundo, etcétera, etcétera. O sea que imagínense con lo que estaban estos vecinos, con lo que estaban lidiando, ¿no? Este también es un caso que tiene muchos de esos componentes de anecdotario. Ayer mencionaban a Andrés Carrasco, a quien yo tuve el gran honor de conocer, de conversar con él. Yo estuve con él el mismo día, el 7 de agosto del 2010, que es encima del 7 de agosto de mi cumpleaños. Van a La Leonesa a dar una charla por estos temas, y ahí fue cuando se arma una trifulca que fue conocida en todos lados. Él estuvo literalmente secuestrado adentro de un auto en compañía del doctor Horacio Lucero, un biólogo que también hace investigaciones en el tema, mientras afuera la patota, que era compuesta por personal municipal y de la empresa arrocera, estaba literalmente, voy a usar una expresión, moliendo a palos a vecinos, a asistentes a la jornada. Yo me acuerdo que yo estaba en mi casa y me llaman por teléfono Alejandra Gómez, que es la abogada con la que yo trabajo. Nos están cagando a palos, me dice. ¿Llama a alguien? ¿Cómo que? Sí, llama a alguien porque nos están cagando a palos, me dice. Y efectivamente habían montado una operación de encierro, esto está acreditado en varias causas que se iniciaron, encierro. Entonces, cuando los vecinos, estos 14 vecinos, en compañía de Andrés Carrasco, de Horacio Lucero y de 2 o 3 diputados, salieron de la escuela donde iban a dar la charla, se encontraron con una pandilla de muchachos que entraron a literalmente molerlos a palos.
como para que vean la cantidad de componentes similares, análogos, iguales a todos aquellos casos que ustedes han descrito, de los que hemos escuchado, ¿no? A mí lo que más me interesaría quizás en relación a, y para tratar de vincularlo a algunas de las cosas que estuvimos discutiendo en relación al caso de la Leonesa y Las Palmas, es expresar algunas opiniones acerca de las herramientas que podríamos entre todos pensar y utilizar cuando nos encontramos en casos como estos. Digamos, y este caso de la Leonesa y Las Palmas tiene algunas reglas, así como el juez Rodríguez decía ayer, bueno, miren, pero a pesar de que la pena es bastante poca, acá ustedes tienen una matriz jurídica muy fuerte como para poder articular otras experiencias, ¿no? Entonces a mí me interesaba también, de alguna manera, tratar de sacar algunas reglas que yo entiendo que pudimos lograr en el caso de la Leonesa de Las Palmas, que pueden explicar o pueden ayudar en algunas de las cuestiones que se plantearon a lo largo de estos días. Lamentablemente yo vine ayer, pero a lo largo de estos días fueron... hay bastantes temas como para conversar y me parece que está bueno plantearlo así. Una tiene que ver con las obligaciones de los poderes públicos. Yo creo que nosotros deberíamos comenzar a pensar las cuestiones medioambientales desde la perspectiva del sistema de derechos humanos. Yo soy un convencido que todas las cuestiones, que el derecho al ambiente sano es un derecho humano, tanto como la libertad de expresión, como el derecho humano que a ustedes se le ocurra en la lista y el menú que ustedes tengan, digamos. Entonces, cuando yo pienso una cuestión o un caso ambiental, y estoy hablando exclusivamente como abogado litigante, tendría que pensar desde también todas las herramientas que el sistema de derechos humanos me provee. No solo recurrir a la Ley General del Ambiente, el artículo 41 de la Constitución Nacional, que es muy explotable, tiene ahí numerosas cosas, sino también, por ejemplo, hoy estaba escuchando a las compañeras de Brasil y yo pensaba en el principio de no regresión. ¿Qué es el principio de no regresión? El principio de no regresión es un principio que en materia de derechos humanos dice, mire, usted Estado, si usted le ha adjudicado, si usted ha reconocido, si usted le ha dado, queda mal, yo no creo que el Estado le dé a alguien, es decir, si usted ha tutelado un derecho, usted no puede con posterioridad retroceder en esa protección. Usted no puede, si usted le dio a esta comunidad estos derechos, si usted le reconoció este estatuto, usted no puede venir el día de mañana y quitárselo así nomás. ¿Por qué? Porque el sistema de derechos humanos habla del principio de no regresividad, el principio de progresividad. Pero también tenemos otra cosa, hoy estamos con mejores herramientas para decir que hay deficiencias. Porque nosotros tenemos un principio hermenéutico en materia de derechos humanos, y me parece que aplicado a materia ambiental es fundamental, que es el principio pro homine. ¿Qué dice el principio pro homine? Le obliga, porque acá también hay otro, obliga, acá no hay potestades, o sí lo hago, pero no si quiero, no quiero. Acá hay obligaciones por parte del operador jurídico de, cuando se está frente a un caso donde estén en juego derechos humanos, y ya dijimos, si estamos todos de acuerdo, o podemos estar de acuerdo con que una cuestión vinculada al medio ambiente es una cuestión donde están los derechos humanos en juego, obliga al operador jurídico, uno se representa automáticamente al juez, a buscar en todo el ordenamiento jurídico, aquella norma que brinde mayor nivel de tutela al derecho humano en juego. O sea, que a mí mucho no me importa, si fuera un operador jurídico que está comprometido con este sistema, mucho no me importa cuál es el rango donde se ubique esa norma. Yo debería tranquilamente, bueno, mira, acá hay una norma que a usted, comunidad, que a usted, grupo de vecinos, lo protege mucho mejor que lo que usted está invocando. Y si bien es una norma que no está literalmente dentro de la pirámide o que puede... Yo la tengo que aplicar. A esto yo le sumo otra cosa, que nosotros siempre lo planteamos en la medida cautelar y en el amparo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido una serie de sentencias. Ustedes sabemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal aparentemente muy distante, que vendría a ser como el Poder Judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es la Corte del Sistema Interamericano. Entonces, se presentan casos ahí,
todos alguna manera habrán oído hablar de Almonacid, de Barrios Altos de Perú. ¿No está la compañera de Perú? Barrios Altos de Perú, de Brasil tiene varios, Colombia también tiene varios, la Argentina ni que hablar. Si recuerdan el caso de este muchacho Miguel Bru, ese es un caso que llegó a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana tiene dicho en 3 casos. Y los compañeros de México. Ustedes sí que saben. La Corte Interamericana, porque encima uno de los presidentes de la Corte Interamericana, que es García Ramírez, mexicano, 3 casos tiene, donde empezó a decir cuáles eran las obligaciones de los estados, pero no del Estado situado en el Poder Ejecutivo o el Estado situado en el Poder Judicial. Primero empezó diciéndolo así. En un primer caso dijo, todos los jueces están obligados a hacer control de convencionalidad. Entonces, cuando un juez se encuentra frente a un caso, por ejemplo, el caso de la Leonesa Las Palmas, lo que primero debe hacerlo es aprenderlo, entre comillas, aprenderlo con H, desde la perspectiva del sistema americano de derechos humanos. Pero después, en un segundo caso, Hellman, que atañe al país de donde yo soy de origen, que es Uruguay, dijo, no solo los jueces, también los representantes del Ministerio Público deberían ejercer un control de convencionalidad. Pero no se quedó ahí. Un tercer caso, masacre de Santo Domingo, Colombia. Ahí la Corte dijo, todos los agentes del Estado tienen la obligación de hacer un control de convencionalidad de los actos. Las consecuencias de ese razonamiento, de ese enunciado, son insospechables. Porque tendría, por ejemplo, que el tipo que está en mesa de entrada o el agente policial, frente a una orden, usted tiene que ir a reprimir a este grupo. No, a ver, espere, yo voy a ver si la convención me autoriza a hacerlo. Obviamente, esto que yo estoy enunciando es una opinión, puede llegar a tener o no su eficacia jurídica, puede haber un compañero, un colega abogado que me diga, pero usted está loco, y quizás todo tenga razón, seguramente va a tener razón, un tipo que toma mate todo el día. Pero sin embargo, después resulta que viene la Corte de nuestro país, ahora se mandó un poco hace poco, pero hace unos años, que viene diciendo, miren señores, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo son una pauta de interpretación del sistema interamericano de derechos humanos, son obligatorias. Entonces, y ahora lo ato con la Leonesa de Las Palmas. Cuando nosotros le notificamos a los municipios de la Leonesa de Las Palmas la medida cautelar que consistía que ellos deberían asumir una función de contralor de lo que se estaba haciendo en el territorio, ellos apelan, ¿no? Diciendo, no, usted está loco, el juez está loco, eso excede nuestras competencias y nuestras facultades. Nosotros, la ley orgánica de municipio de la provincia del Chaco no dice que nosotros tenemos que controlar las arroceras. Y sí, obvio, no va a decir eso. Sí dice otras cosas, pero... El caso, obvio, fue a la Cámara les dio una patada, fueron al Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal de Justicia, con buen tino, también les rechazó el recurso extraordinario, el recurso de inconstitucionalidad, pero les dijo una cosa que a nosotros nos sirve mucho, y esto es más o menos lo que yo iba y lo ataba a lo que dijo Rodríguez, lo que decía Rodríguez respecto al caso de... Le dijo, señor, usted no se olvide que todos los poderes públicos están comprometidos y obligados a defender la salud y el ambiente sano de la población. Entonces nosotros decimos, acá tenemos una regla que nos puede servir como para, no solo para este caso, que bienvenido sea, sino para otros demás casos, ¿no? Entonces yo pensaba cuando Rodríguez decía, pero bueno, con esta sentencia, si bien conseguimos poca, hay una matriz jurídica ahí, y quizás la labor nuestra de los abogados, sea precisamente estar en esos detallitos, ¿no? Buscar, mire señora, acá tengo la posibilidad, porque acá el Superior Tribunal me dijo y el municipio no está haciendo absolutamente nada. Yo pensaba hoy, cuando Cecilia decía lo del municipio,
ahí el municipio es responsable hasta la masa, pero hasta la masa. Pero aparte por la propia lógica estructural de un municipio. El municipio es el primer órgano de gobierno con que un sujeto se contacta. Y si uno piensa en la tradición histórica en relación a la conformación de nuestro propio Estado y de los municipios, uno dice, pero usted está en el horno, señor. Está en el horno. Digo, ¿cómo usted me va a decir que usted no tiene competencia para controlar bromatológicamente, siquiera con ese término, lo que están haciendo ahí? Usted está loco. Entonces, ahí esa regla nos sirvió y nos sigue sirviendo, obviamente, en ese caso y en otros. También vinculado con los poderes públicos, en la medida cautelar, el juez ordenó una serie de medidas que iban desde controles por parte del organismo que tiene el control del agua, de los recursos hídricos en la provincia, acerca si había o no agroquímicos, obviamente. No puedo encontrar agroquímicos porque no tengo la herramienta para hacerlo. Y hace 7 años que venimos peleando para que consigan un reactivo para verificar si hay glifosato o no en el agua. 7 años. Al Ministerio de Salud, y esto nos pareció una cosa muy interesante, le impuso una serie de obligaciones vinculadas a actividades epidemiológicas. Haga un relevamiento, señor, establezca una sala, cada 60 días usted me tiene que hacer controles periódicos, usted tiene que hacerme un informe, establecer una suerte de red sanitaria para tratar estos casos. O sea, digo, bueno, era un avance, digamos, de pronto 13 vecinos, 13 porque se nos fue uno, no que se nos fue a mejor vida, sino que dejó de participar. 13 vecinos estaban logrando una cosa básica, porque hoy yo pensaba cuando hablaba Reginaldo del derecho y todo eso, yo no sé si a vos te parece, Reginaldo, pero creo que estamos en la básica, ¿no? Estamos volviendo, antes el derecho era una cosa, wow, no, ¿qué es la compraventa, el fideicomiso? Y ahora estamos volviendo a lo básico, a hablar de derecho a la salud, a la vida, digo, a cosas que son básicas, que uno diría, hermano, yo me enajené, vamos a la figura, a la ficción del contrato social, que por otro lado es muy interesante porque es la ficción que sostiene la legitimación del Estado. Porque cuando yo le digo, yo no quiero pertenecer, no, pero usted participó de la convención. No, yo no participé, si yo en 1853 no había nacido. Bueno, pero escuche, a ver, usted, el pueblo, bueno, perfecto. Perfecto. Pero resulta que usted, señor, para poder exigirme lo que usted me exige, para que yo enajenar todo lo que enajeno en pos de esta construcción artificial que es el Estado, a usted le impuso una serie de obligaciones. Su condición de existencia es asegurar que yo tenga, 1, un sistema democrático libre, con participación popular, vivienda, trabajo, ambiente sano, salud, propiedad, derechos culturales, derechos económicos, la carta que se le ocurra a usted. Es más, tengo conocidos que están ahora planteando que la crisis, en realidad las crisis que genera el Estado son inconstitucionales. Porque en un Estado convencional y constitucional de derecho, que falte empleo, como consecuencia de la aplicación de una política económica, es una ruptura con el orden constitucional. Porque a mí la Constitución me garantiza, me dice, yo tengo derecho al trabajo. Y más o menos todos estudiamos instrucción cívica. ¿Cómo será en México? Civismo. En Colombia, no sé. ¿Eh? No, civismo, instrucción cívica. Y hablamos de, ¿cómo es? La parte dogmática, los derechos y la parte orgánica. Esta parte orgánica, que son los poderes, están para esto. Y solamente reconocen su condición de existencia por esto. Que es una de las cosas que a nosotros nos dijo la Cámara de Apelaciones en el fallo en la medida cautelar. Entonces nosotros tenemos que, mi trabajo, y cuando Yamila me dijo, mirá, te queremos invitar a hablar de... Yo pensaba, ¿qué voy a decir? Nosotros tenemos que empezar no a decir esto, porque todo el mundo lo sabe y no tenemos ninguna palabra privilegiada, digo, sino tratar de pensar entre todos estas cosas.
de ver cómo podemos de alguna manera construir más y mejores argumentos, ojo, por lo menos para que esta pelea, la pelea jurídica, yo separo de la movilización social, que creo que es fundamental, irreemplazable, y esto es un accesorio. Esto es fundamental, pero como yo no me invitaron a hablar de movilizaciones, etcétera, sino de derecho, pensemos eso como una herramienta que sostenga la movilización social, la protesta, etcétera, etcétera. La otra cuestión que también y que me parecía muy interesante tratar de exponerles y que está vinculado con algo que hoy se habló esta mañana, pero que también se habló ayer, que tiene que ver con el estudio de impacto ambiental. Esa famosa cosa que parece que por un lado o es un stop o es una habilitación para cualquier cosa. No, porque le falta el estudio. Bueno, pero acá presentó el estudio. Nosotros, en la medida cautelar, como les decía, las empresas arroceras no tenían, no un estudio de impacto ambiental, no tenían ni el índice del estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen cuando el juez le dice, mire, usted tiene que presentar un estudio de impacto ambiental? Presentan un estudio de impacto ambiental, hecho por un magíster en gestión ambiental. ¿Qué es eso, no? Y acá viene un humilde palo para las universidades. Un magíster en gestión ambiental, por favor. Señor, usted hizo en 2 años, tiene conocimientos en antropología, en urbanismo, en biología, en hidrología, en geología, por favor. Por favor. ¿Pero qué pasa? Le presentan un estudio de impacto ambiental que es así, ¿no? A un juez, que el juez desde mi perspectiva teórica es el tipo más ignorante del mundo. Solamente sabe de derecho. Nada más. No sabe ni los hechos, no conoce absolutamente nada cómo se llama usted, qué problema tiene usted, por qué ese problema que tiene usted es significativo. No sabe nada. Se lo presentan y el tipo, me imagino los ojos así, ¿no? Le presentan el estudio de impacto ambiental, el tipo queda de una pieza. Tras que le presentan el estudio de impacto ambiental, incidente de modificación de la medida cautelar. Esta es una cuestión técnica que solo me gusta a mí y a otros abogados seguro. Una medida cautelar es un despacho urgente, frente a situaciones de urgencia, que busca tutelar de alguna manera un derecho y no tornar ilusoria una sentencia. Estoy haciendo lo imposible para ser claro, pero es... Y es lo que se llama en derecho es provisoria. ¿Una medida cautelar? Un embargo es una medida cautelar. Ah, y vos me debes 10 pesos. Pero yo sé que... ¿Cómo te llamas? Yo sé que Claudio se está haciendo el piola, se la gasta todo en el kiosco. Entonces, yo tengo este pagaré, yo lo voy a embargar. Entonces le digo a un juez, mire, Claudio, yo lo veo toda la noche tomando. No me quiere pagar 10 pesos. Bueno, usted la verdad que usted tiene razón. Lo voy a embargar para que no siga gastando en el kiosco y eventualmente, si usted tiene razón, se puede cobrar. Pero vamos a suponer, y por eso la medida cautelar es provisoria, que usted se saca la quiniela en el medio. Y le dice al juez, mire, levánteme la medida cautelar, porque yo ahora tengo no 10, tengo 100. Y a este que me pide 10 pesos, tome los 10 pesos. Yo me voy a gastar 90 en la quiniela, o ahí en la esquina. Entonces, las arroceras que nos decían, señor juez, yo cumplí. Acá está el estudio de impacto ambiental. Levánteme la restricción cautelar que usted me dispuso. Nos corren traslado a nosotros de la pretensión y decimos, señor juez, un estudio de impacto ambiental que comienza diciendo una frase que hablaba de ecoterrorismo, tiene una dificultad epistemológica fuerte. No, decía una frase vinculada con un capítulo, un libro que se llama Ecoterrorismo. O sea, yo no sé si el muchacho que hizo el estudio de impacto ambiental estaba asesorado o no le dijeron, no lo hizo de onda y puso eso, que era como servirnos en bandeja, digo, ¡pa! Señor, ¿cómo usted y el juez le hizo lugar a la modificación de la medida cautelar? Entonces nosotros planteamos un recurso de apelación, ojo,
Estoy hablando que una acción de amparo en la provincia del Chaco, al igual que en la Nación, tiene plazos de 2 días para todo. Si usted quiere apelar, son 2 días. Y teníamos que hacer un recurso de apelación contra la decisión cautelar de modificar las prohibiciones en 2 días. Nos sentamos con Alejandra y le planteamos a la Cámara, mire, un estudio de impacto ambiental no es un manual de 3er grado con onda. Es una cosa muy seria. Y acá nosotros, por lo menos para modificar las condiciones de la tutela que usted nos brindó, deberían por lo menos decirnos de qué marcos epistemológicos parte. ¿Qué metodología utilizó? No nos dice nada. La información que está dentro del estudio de impacto ambiental es la misma que presentó la Administración Provincial del Agua en su contestación de la medida cautelar. Digo, ¿dónde está la exhaustividad? Señor juez, está bien, yo no le voy a pedir que usted interprete un estudio de impacto ambiental, por lo menos sométalo a consideración de algún organismo independiente. Ojo, en el marco de una medida cautelar, y esto es muy importante que lo entiendan, una medida cautelar, el grado, ayer cuando Rodríguez hablaba del delito penal, para que veamos de alguna manera comparar los estatutos de conocimiento que el juez debe tener en cada uno y otro caso. En el caso criminal, el juez tiene que tener una certeza, no una convicción, no, tiene que tener certeza respecto a la responsabilidad del imputado en el hecho. Es decir, tiene que tener algo más allá de la duda, no puede, si tiene duda, tiene que hacerlo a favor del imputado, o sea, lo absuelve. En el marco de una medida cautelar, el conocimiento del juez es así chiquito. Es muy chiquito, porque todo es muy rápido. Entonces, y eso, los cráneos que piensan en el derecho, dijeron, si el conocimiento del juez es así chiquito en el marco de una medida cautelar, yo no puedo hacer del proceso cautelar un proceso donde someta mucha prueba, mucha actividad probatoria. Entonces, ¿qué? Yo tenía que apelar a una decisión sostenida sobre un estudio de impacto ambiental al cual estaba diciendo, mire, a mí ni siquiera me dejó probar si eso es correcto o no. Cuando me podrían decir tranquilamente, mire, señor, esto es una medida cautelar, usted váyase de otro lado. Afortunadamente la Cámara de Apelaciones nos dio la razón, revocó esa modificación y nos dio la razón, sobre todo, me parece que esto es lo interesante, como retomando esta idea de ubiquemos reglas, que socialicemos reglas, nos dio la razón sobre la base de que un estudio de impacto ambiental tiene que reunir determinados requisitos, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa porque de ese estudio de impacto ambiental depende la vida de las personas, señor. La vida de las personas. Hoy están hablando las compañeras de las represas. Depende de la vida de pueblos, comunidades, y les presentan a uno. Yo fui abogado de una familia que tuvo que sufrir lo que se llama en este país, en la Argentina, que hablaba ayer de las servidumbres legales. Acá hay servidumbres hace años legales, que son las servidumbres de electroducto o gasoducto. Son servidumbres administrativas. Resulta que usted vive acá en Córdoba, tiene su casita ahí en Altagracia, y bueno, tuvo la mala suerte que el ENRE, que es el organismo, diga que por ahí tienen que pasar un electroducto a 500 kilowatts. Y va y pasa. Y si usted se niega, inicia un proceso, viene un juez y le dice, sí, acá pasa. Y el estudio de impacto ambiental que presentó una empresa de una obra de 1.500 millones de pesos daba lástima. Para mí, que soy abogado, o sea, que digo que sé de todo, pero no sé de nada. Daba pena. La mínima referencia, hoy hablaban de los estudios de impacto de las represas, la mínima referencia, no ya a alguna actividad pesquera, como en el caso que decían, no, la mínima referencia pasaba por arriba de una escuela y ni siquiera en el estudio de impacto ambiental lo decía. O sea, para la vida en la trascendencia de esa herramienta, que nosotros deberíamos pensar como una herramienta también, una más, obviamente, no en un estatuto épico, sino en esa cosa, en una herramienta, de la cual depende la vida de gente. Y los tipos le presentan a uno una cosita así, pero bueno, la Cámara nos dio la razón y nosotros a partir de ahí empezamos a tratar de armar o a tratar de diseñar
como no tenemos una legislación fuerte en materia de estudio de impacto ambiental, tratar de predicar del artículo 41 de la Constitución Nacional, que es nuestro artículo ambiental, digamos, y de la Ley General del Ambiente, algunas reglas que nos sirvan para ver qué es lo que tiene que hacer un tipo cuando tiene que presentar un estudio de impacto ambiental o qué debería hacer ese estudio de impacto ambiental. Y siempre nos pareció que hay un elemento que es fundamental, que muchas veces no se tiene en cuenta, que resulta que nosotros tenemos que hacer las cosas hoy pensando en el mañana. Pero no es que tenemos que hacerlo porque queremos hacerlo y somos buenos, los tenemos como deber. Miren, la Constitución argentina impone 2 deberes. Uno, del cual estoy exceptuado porque soy extranjero, que es servir a la patria. Pero del otro no estoy exceptuado. Es más, ninguno. Es más, los compañeros que hoy nos visitan son sujetos de ese deber. Porque la Constitución dice que todos los habitantes tienen el deber de proteger el medio ambiente o de usar el medio ambiente hoy, pero pensando en el mañana. Lo que se ha dado en llamar, por los muchachos que piensan en el derecho, solidaridad intergeneracional. O sea que si un estudio de impacto ambiental es una herramienta que me va a decir qué es este proyecto que quiero hacer, qué va a significar este proyecto, me tiene que decir no solo qué me va a pasar hoy o mañana, sino que me tiene que dar cuenta de un sujeto supuesto tácito que es mi nieto. O sea que los requisitos, acá hay muchos científicos, me imagino que los requisitos metodológicos, epistemológicos, para satisfacer esa exigencia deben ser un poco altos, un poco más altos de que es lo que presenta un máster en gestión ambiental, una carrera de posgrado de 2 años. Obviamente, si me apuran mi opinión, yo creo como Mary Jane, que no me vengan a preguntar si esto está bien o está mal. Si yo lo quiero, me parece que es lo fundamental, ¿no? Pero, enfrentados a la condición, me parece que ahí tenemos algo interesante. Y esto nos lo dijo la Cámara de Apelaciones, nos lo confirmó el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, y hemos, de alguna manera, podido, y tuvimos otros casos donde lo hicimos valer. Ya no tanto como proceso judicial, pero sí como exigencia administrativa. Tuvimos el caso de una familia de una localidad que le habían fumigado, le habían matado 100 animales en 10 días. Y le fuimos a plantear, le hicimos una denuncia al Ministerio de Ambiente y salieron, pero como chijete, ¿no? Salieron, sí, hay que resolver la situación. Nosotros no le metemos medio a nadie, pero había elementos como para decir, aquí hay responsabilidades penales, muchachos, ¿eh? Hay responsabilidades administrativas, hay responsabilidades políticas. Ustedes ni siquiera verificaron si tiene un estudio de impacto ambiental y le dejaron hacer eso. Porque hoy hablaban de que había una camioneta por un inspector en todo el territorio, no me acuerdo quién era que decía, Reginaldo. Lo del inspector en... el juez. El juez. Me echó la cabeza, falta hierro. En la provincia del Chaco, una provincia que ha visto de alguna manera modificada su composición morfológica, porque la frontera agropecuaria allá, lo que antes era una provincia, cuando yo llegué en el año 83 al Chaco, era como decir, llegaba a la última frontera, más o menos. Me fui de Buenos Aires y mis compañeros de escuela le decían a mis viejos, mirá que va a haber indios ahí, tiran flechas, así, esa onda. Y hoy la tierra que antes era, hoy es arrasada, apetecida, y la población de ahí expulsada. Entonces, imagínense ustedes, ¿quién va a controlar en la provincia del Chaco la aplicación de la ley de biocidas que exige, entre otras cosas, receta agronómica, distancias, que el fumigador avise con 24 horas de antelación que va a fumigar, condiciones climáticas? ¿Quién va a controlar? Tenían un solo inspector cuando nosotros nos hicieron lugar a la medida cautelar. Un solo inspector con una camioneta Hyundai del año 95 para controlar todo el territorio de la provincia del Chaco. Y eso uno no cree que es desaprensión. Eso es una variante de la complicidad. Porque la obligación existe. Y es mucho más fuerte de lo que creen, pero la obligación existe. Una cosa que debemos saber es que la
la cartita del presupuesto no es inservible, no juega nada en materia de derechos humanos. Usted no me puede venir a decir, bueno, pero no tengo plata. No, señor, emita. Tome deuda. No sé, resuélvame este problema de derechos humanos. No es por una cuestión de que, no, porque mi presupuesto... Yamila me hablaba del litigio estratégico y hoy esta mañana alguien hablaba de analizar el presupuesto. El compañero de Brasil, de Bahía. También es algo que las organizaciones deberían empezar a hacer, ver los presupuestos. A ver, cuando se aprueba un presupuesto, ¿qué haces en salud? Si el año pasado me diste 10 pesos, o no me podés dar 9, porque ahí que estamos violando, no regresión. O sea que esas son... A mí me interesa mucho esta idea de ir viendo herramientitas, digamos, juntando cositas. ¿Cómo? Claro, como reglitas con las cuales uno se pueda valer para que cuando el día de mañana venga algún piola... Y el caso de las arroceras ha sido muy, muy rico en eso. Ha sido muy rico y también ha tenido efectos en algo que es lo que me dijo Yamila, que yo venía a hablar, que es el litigio estratégico en materia de derecho ambiental, que es un capítulo muy interesante para mí, estaría horas hablando, que es que estos casos, como el de la leonesa de Las Palmas, como el de Mendoza, de Buenos Aires, el fallo de la Corte sobre el tema Riachuelo, como el de Dino Salas contra la provincia de Salta por el tema Desmonte, como un caso también de la provincia del Chaco, la Asociación Comunitaria Impronunciable, no me acuerdo ahora, Menexegol, por el tema Desmonte también. Todos estos casos, a nosotros los abogados, nos dejan un poco en offside, porque van mucho más allá de... A ver, nosotros... Usted va a un abogado y dice, me chocó un tipo. Bueno, vamos a meter juicio, vamos a sacar 10 pesos. Y el juez va a decir, usted le paga 10 pesos al otro. En los procesos estos no es algo de suma cero, como en el resto del derecho, entre comillas, como en un contrato, un juicio laboral, un juicio de daños, etcétera, etcétera. Sino que es algo mucho más complejo. Es algo que involucra muchas más cosas. En el caso de la leonesa de Las Palmas, el juicio de los vecinos sirvió, entre otras cosas, para que la leonesa tenga un nuevo sistema de agua potable, porque abastecían de agua potable ahí donde estaba la laguna, que estaba al lado de las empresas arroceras. También sirvió para que hubo una discusión muy fuerte de una nueva legislación en materia de biocidas en la provincia del Chaco, que participó el doctor Ávila, que fue muy mencionado, obviamente participó gente de la red, gente de las comunidades, tuvieron 3 días de discusiones en la Cámara de Diputados para debatir, en primer lugar, si había o no que permitir o no las fumigaciones aéreas y terrestres. Obviamente, si estamos acá hablando es porque en el Chaco no es que se aprobó una ley que las prohíba, sino que se sancionó una ley que establece limitaciones, etcétera, etcétera. O sea que estos casos van mucho más allá de usted tiene el derecho. Estos casos convierten aparte al juez en otro tipo de sujeto, de órgano, en un tipo que tiene que estar un poco más despierto a lo cotidiano, digamos. A ver, el Ministerio de Salud, usted me tendría que haber hecho un relevamiento epidemiológico cada 60 días, me lo hizo, ¿qué puso ahí? A ver, ¿qué salita puso? ¿Qué tiene esa salita? Y tiene efectos o proyecciones que van más allá de las partes, porque los vecinos no son los únicos que se benefician, sino que se beneficia toda la población. Es más, en el marco del amparo, a nosotros nos convocó el juez a una audiencia de conciliación, una cosa extrañísima, ¿no? A una audiencia de conciliación, y en un momento dado el juez me dice, bueno, doctor Barrios, porque encima es medio conocido, ¿qué vamos a hacer con SAMEP? Porque ya hizo el acueducto, qué sé yo.
No sé, ¿por qué? No, ¿y no va a desistir de la acción? Yo no voy a desistir de algo que ya ni siquiera es mío. Ni de los vecinos, que yo ya había hablado con ellos, obviamente. La pretensión contra SAMEP es una pretensión que supone, de alguna manera, que el día de mañana SAMEP tiene que hacer cosas que son para más de 13 personas. En el caso Mendoza, el caso de la Corte, el tema Riachuelo, fue más, no sé cuántas empresas había ahí involucradas, no sé, 3 jurisdicciones metidas, y la Corte armó un proceso que supuso para la propia Corte y para el Poder Judicial repensarse a sí mismo. Digo, no es más el juez que dicta sentencia y se va no es más como el caso, sin desmerecer nada, obvio, como el caso del doctor Rodríguez, que dicta la sentencia del barrio Tuzangó y él ya se desprendió del caso y ahora, incluso en el proceso de ejecución penal, como bien explicaba ayer, ya es de otro juez. Acá no. Acá el juez sigue vinculado y sigue ordenando medidas. Y entonces uno le dice, mire, señor juez, que la Administración Provincial del Agua no está haciendo el monitoreo que usted ordena. Pues sanciones combinatorias a la Administración Provincial del Agua, usted me tiene que hacer tal cosa y tal otra. En el caso de la asociación comunitaria, ese fue un caso, no sé, Mauricio me había preguntado de ese caso, del juzgado civil 6, de la doctora Grillo, que ahora es integrante del Superior Tribunal de Justicia. Ahí se dictó sentencia. Se declaró la inconstitucionalidad de una ley vinculada al tema desmonte, pero ahí empezó, en realidad, el caso. Porque implicó, apareció Greenpeace y dijo que acá está pasando tal cosa y tal otra. Apareció una organización del Chaco que dijo que tal cosa. Aparecieron un montón de actores con la sentencia ya dictada y firme, que hicieron de esa sentencia una herramienta de control cotidiano casi, la hicieron ir a la juez en helicóptero a la zona de lo que se estaba haciendo. Entonces el juez, en lugar de decir yo ya resolví, es un contrato de compraventa y cada uno a su casa, no, sigue ahí. Ahí se hicieron más informes, se presentaron informes, se hizo un trabajo de una integrante de la red, que es la doctora Vergallo, un trabajo antropológico sobre el desmonte y el impacto sobre las comunidades. Digo, una riqueza que era impensable, una cosa tan opaca como el derecho, porque el derecho es opaco, a ver, usted me debe tanto. En cambio, acá una cosa de una riqueza, digo, yo me acuerdo que una vez la doctora Grillo me dice, sí, pero fíjate, a ver si te podés fijar. Estábamos conversando y me dice, a ver, me puse a ver la causa y aluciné, porque había de todo ahí adentro. Y esto es por la naturaleza de este tipo de procesos. Entonces, un litigio estratégico es muy paradójica el enunciado de litigio estratégico, porque si uno piensa en litigio, en general piensa en una estrategia. Y un abogado litigante, no, porque ahora yo le voy a plantear esto, entonces si él me dice esto, le voy a hacer aquello. Pero sin embargo es estratégico desde el concepto de estrategia que utilizaríamos en otros ámbitos. Yo jugaba al ajedrez de chiquito. De chiquito jugaba al ajedrez, ¿no? Me leí una enciclopedia que se llamaba Enciclopedia Yugoslava de Estrategia en el Ajedrez. Unas cosas así insoportables. Sí, cuando me dicen litigio estratégico, ¿qué tendrá que ver esto? Y sin embargo, es esto. Es un proceso judicial que escapa de los bordes tradicionales de lo que entendemos que es la justicia para asumir otros roles. El juez asume otros roles ahí. Entonces dice un litigio estratégico típico de lo que plantean los compañeros del Centro de Estudios Legales y Sociales, del CELS. Derecho a la vivienda. Usted tiene un derecho a la... Y fíjense, otra cosa, acá está algo que lo básico, como esta suerte de retorno a lo básico. Pensar que antes uno iba con un abogado y le iba a decir a un juez, yo tengo derecho a la vivienda, dígale al Estado que me dé una, era algo de locos. Le sacaban por una puerta y le decían, así. ¿Por qué? Porque había una concepción de lo que eran los derechos. No, mire, los derechos en realidad sí están ahí, qué sé yo. Hoy nombraba Cecilia de Working. Sí, los derechos son esas cartas de triunfo, decía, porque acá frente a esto se... No, sí, pero están ahí. Pero son cosas que dependen de la reglamentación que venga después. No. Hoy son, como decimos nosotros, plenamente operativos.
Entonces, a mí me están violando el derecho a la salud y yo no tengo que esperar que venga una reglamentación o encontrarme situado dentro del estatuto. Señor, usted me tiene... Y le digo a un juez, mire, acá me está violando el derecho a la salud. Derecho a la vivienda. Un caso que me tocó intervenir. Caso del barrio San Pedro Pescador. Una comunidad, que me acordaba mucho cuando estaban hablando ellas de las represas y de los ríos. Una comunidad muy vinculada a la pesca artesanal, que vive al lado que vive ahí en el Chaco, al lado del río Paraná, bien al lado del puente, el puente que une Chaco y Corrientes, que los compañeros del gobierno no tuvieron mejor idea que pensar en instalar ahí un centro de entretenimientos y casinos. Un casino en una comunidad que tenía una fuerte identidad con el río, que tenía una cuestión muy fuerte. Yo me voy a tomar unos minutos porque este es un caso particularmente muy fuerte para mí. Es una comunidad que tiene una fuerte vinculación con el río y conformaron lo que se llama la Asociación de Pescadores del Chaco. Una asociación, pescadores artesanales, pescadores de subsistencia, que tuve la oportunidad en un caso de defenderlos porque los pescadores deportivos, aglutinados bajo el Club Yapuguazú, club de ahí, le presentaron un amparo diciéndole que como estos eran una manga de bárbaros, depredadores del recurso, estaban vaciando el río Paraná. La Asociación de Pescadores fue a vernos, no, pero nosotros, el juez que tenía esa causa convoca a una audiencia de conciliación y ahí retomando algo que se decía de los saberes de la población. La audiencia empezó a hablar el abogado de la asociación del Club Yapuguazú, del Club Deportivo de los Pescadores Deportivos. Lamentable. Lamentable el planteo. Y empieza a hablar el presidente de la Asociación de Pescadores del Chaco. Una riqueza de vocabulario, una riqueza técnica. Ustedes saben que esos muchachos tienen convenios con universidades brasileras, les suministran recursos para hacer análisis de las condiciones del recurso íctico. Yo me quedé así se me cae la mandíbula. El juez no entendía ni de qué estábamos hablando. Eran tipos que tenían convenios, de los pescadores con barquitos de madera. Tenían convenios con el Centro de Ecología Aplicada Litoral, que es un organismo universitario, para seguir el recurso, para ver si los pescados estaban bien. Entonces el tipo en un momento, pero bueno, le dice el juez, ya no entendía nada, el juez estaba pintado. Le dice, pero ¿y entonces por qué se pierde el surubí? No me acuerdo cuál era el pescado en disputa. Y Beto Flores, que es el presidente, le dice, porque el río Paraná ha modificado sus condiciones oxigenarias. ¿Cómo le dice? Por Yacyretá. Es surrealista, digamos. Si yo quedaron todos así. Porque tal cosa y tal otra. Y empieza el tipo a traer un montón de estudios. Mire, nosotros tenemos esta carpeta, le dijo, qué sé yo, Juan, sí. Todos estudios avalados por la Universidad del Litoral, por la Universidad de Buenos Aires, por la Universidad de La Plata. Como para ver la dimensión. Bueno, en ese lugar, los cráneos del gobierno de la provincia querían estrenar un casino. Bueno, hicimos un amparo, qué sé yo, el proyecto se cayó, pero y esta es la tragedia, que no son todas buenas noticias, esta es una tragedia. Porque obviamente, también como en el caso de la Leonesa, las comunidades no son inmunes a las presiones. Y un barrio que tenía una fuerte identidad y cierta cohesión social, terminó dividido en dos. Dividido literalmente en dos. Un grupo que quería el casino, pensemos, yo no podía creer que a alguien se le ocurra poner un casino en un barrio de pescadores, todos casitas de... Es una cultura y una identidad ahí, un casino, algo más inmundo que un casino. Bueno, me imagino que deben tener esos gustos. Estéticos y éticos, ¿no? Porque no solo una cuestión estética, hay una cuestión ética muy fuerte ahí, ¿eh? Poner un casino, decir que de alguna manera el desarrollo de una comunidad se va a basar en jugar unas fichas, Dios mío, ¿eh?
Pero lo trágico de esto es que implicó una grieta, un quiebre, y digo, y algo que ya no es lo mismo. Lo mismo que los vecinos de La Leonesa. Yo me reúno con ellos muy esporádicamente. Digo, ya no viven su comunidad como la vivían antes. Porque esto también tienen estos conflictos, digamos, cuando producen enfrentamientos así comunitarios. Mucho desgaste, todo es sospecha, sí, porque vos en realidad... lo que a uno, digamos, le da más bronca es el Estado. El comportamiento del Estado es lamentable. Es lamentable. Es lamentable porque juega hasta haciendo zancadilla. Digo, es como si en un partido de fútbol, no sé, el árbitro, digo, mal ejemplo, pero haciendo zancadillas. La gente del barrio San Pedro Pescador fue a hablar con el secretario de Derechos Humanos, a plantearle, mire, tenemos que hacer las defensas. Y la respuesta fue, el secretario de Derechos Humanos, la respuesta fue, bueno, si hubieran tenido el casino quizás no tendrían problemas de... Y uno dice, no, pero el derecho tiene una respuesta, ¿eh? Vaya a ver a su abogado de confianza. Dios mío. Y creo que esa es la lógica también presente. Yo pensaba hoy lo que decían ayer y lo que decían hoy con los casos que comentaban, etcétera, o que comentaban las compañeras el tema de las represas. Digo, es una complicidad que va más allá de la anomia. Antes yo había un filósofo argentino ya muerto que se llamaba Carlos Nino. Me siento una corriente media ahí interesante, con algunas cosas, interesante. Que escribió un libro que se llamaba La anomia de la ley, algo por el estilo. Él entendía que de alguna manera buena parte de nuestros males estaban dados porque el Estado tenía una relación anómica con su propio producto. Como que, sí, yo sanciono la ley, pero es como que cumplo con algo que sí, pero si la cumplo bien y si no también, digamos, ¿no? No, yo la verdad que no creo que tenga una relación. Yo creo que tiene una relación cómplice con el negocio. Así de simple. Así de simple. Si no, uno no entiende. Hoy yo lo escuchaba a Reginaldo enumerar la cantidad de cosas que tiene Brasil en términos legislativos. Y nosotros le pintamos la cara a Brasil. Le diría al compañero. Porque tenemos, pero para hacer uso de leche, y sin embargo no podemos hacer mucho. Tengo un conocido, Claudio Lowy, integrante de la red agroforestal, planteó una acción de amparo para que se modifique una cuestión central que se discutió en algún momento también. Se modifique la metodología en la cual se determina si un agroquímico es tóxico o no. La famosa dosis letal 50. Él dice que esa es incorrecta. Yo le doy la diestra y le agrego una más. Y le digo, no solo es incorrecta, sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque si la Constitución me exige la solidaridad intergeneracional, yo tendría que tener una metodología que dé cuenta de la condición crónica, es decir, acumulativa. O sea que, pues la juez, donde planteó, dijo, no, señor, usted tiene legitimidad pero acá no tiene nada que hacer, señor, vaya y hágalo en otra parte. Dijo, yo no tengo nada que decir respecto de esto. Y estamos hablando del mecanismo por el cual se determina si un agroquímico va a tener un estatuto de cuidado o no. Nosotros con la red de salud, cuando salió lo del que comentó Mary Jane, lo de la OMS, lo del Instituto de Cáncer de la OMS, el IARC, le planteamos al gobierno de la provincia del Chaco, porque como de alguna manera tiene algunas competencias para decir algo respecto, le dijimos, mire, acá, señor, acá la OMS dijo que este producto que anda circulando por acá tiene esta condición. ¿Usted qué va a hacer al respecto? ¿Qué hizo el gobierno de la provincia del Chaco? Hace un año nos dijo que le iba a pedir un informe a la OMS. Digo, yo le decía a Alejandra, ¿por qué no hacemos una cosa? Llevamos un escribano frente a la pantalla de la computadora,
vamos a la página de la OMS, certificamos que es de la OMS, se lo damos y le decimos, mire, si usted no cumple con esto, le metemos una denuncia penal. Otro caso, hoy le comentaban, hay un organismo, una asociación de aplicadores en la provincia del Chaco, que planteó a comienzos de este año una acción de amparo con una medida cautelar ante un juez de paz letrado. El juez de paz es el juez de... Vos, compañero, que vivís allá que no tenés yerba nunca, ¿dónde ves que vivís? Bueno, ahí tenés un juez de paz, seguro. Que tiene competencia para todo. Le planteó una acción de amparo con una medida cautelar para que suspenda la exigencia de la receta agronómica en todo el territorio de la provincia. O sea, se iba a expender... ¿Esto era para mí? Ahora. Yo decía, 10 kilos. Que suspenda la... ¿Ya pasó el tiempo? Bueno. Que suspenda que suspenda la exigencia de la receta agronómica en todo el territorio de la provincia, que sirve para, uno, obviamente, comprar un producto, aplicarlo, circularlo, comercializarlo, transportarlo. O sea que de pronto nosotros íbamos a tener en el territorio de la provincia circulando productos que no tenían siquiera la única y tibia herramienta de contralor que existe. ¿Qué hace uno ahí? Con la red le planteamos al Ministerio de Planificación y Ambiente, prohíbe absolutamente el ingreso y distribución del glifosato. Si resulta que un poder de ustedes, como es el Poder Judicial, dice que no se va a exigir, usted tiene la obligación de prohibir. Lo más gracioso de todo es que en la causa de los vecinos de La Leonesa, yo le había pedido al Ministerio de Ambiente, dentro de sus obligaciones, no me acuerdo, le habíamos dicho, ¿qué hizo usted en relación a esto? Porque también se lo presentamos por nota, pero también como oficio cautelar en el juicio. Le dijimos, a ver usted, Ministerio de Ambiente, así con este tono, ¿qué hizo usted ahora que la OMS dijo que este glifosato es probablemente cancerígeno para humanos? Entonces, el Ministerio de Ambiente no nos responde nada y nos dice, no, pero ahora encima no puedo exigir la receta agronómica. ¿Cómo? Y porque hay un juez que me dijo que no lo haga. Pero señor, usted, bueno, en el mismo caso le dijimos, prohíba el ingreso. Yo no sé si uno sueña con que haya sido, como consecuencia de eso, se le rechazó el amparo a estos centros de aeroaplicadores. Entonces cayó esa medida cautelar. Pero imagínense ustedes que las pocas herramientas que tenemos como población, pues yo asumo que, todo, más allá de las críticas que uno le haga al derecho, que es todo aquello que le podemos decir que es, y más, es la única herramienta que podemos tener a mano, salvo que optemos por otras vías, ¿no? Pero es la herramienta que tenemos a mano. Y resulta que ni siquiera eso, ni siquiera la receta agronómica, una básica, de una pieza nos quedamos todos. Pero bueno, tenemos que ir, como decía un DT de fútbol, paso a paso, ¿no? Ver cómo hacemos, hurgando por ahí. No, pero fíjate que acá cuando nos dijo esto podemos hacer lo otro. Y encima estamos, y acá esta es una cosa personal, estamos en un estado hoy que tiene una persona con desaparición forzosa, digo. Estamos no digo hasta las manos para no deprimirlos a todos, pero ahí cerca. Tenemos a una persona, a un muchacho que se llama Santiago Maldonado, que no se sabe dónde está. En un estado, yo discrepo un poco acá con la caracterización que hizo Cecilia de democrático. Yo creo que es un estado convencional constitucional, pero no porque pierda su cualidad democrática, sino porque la cualidad es lo que determina lo que es. Yo no creo que sea posible pensar a este Estado si no es a la luz de estos instrumentos de derechos humanos. Por más que le agregue el democrático, etc. Pero para mí primero es esto, porque esto me define cómo debe ser y cómo debe comportarse ese Estado. Entonces, digo,
me parece que lo interesante es, en todo caso, entre todos, sí, una cosa que me parece muy relevante, no solo distribuir información, sino construir socialmente el sentido del derecho. Digo, yo he ido a reuniones con gente que uno a priori dice no tienen el sexto grado no tienen el quinto grado, y sin embargo a uno le pintan la cara con el razonamiento acerca de lo que el derecho debe ser. Y uno está enfrascado en porque la naturaleza jurídica del... No, viene una y le pregunta, a ver señor, pero si usted me dice que yo tengo derecho a esto, ¿dónde está el obstáculo para que me den esto? Y el obstáculo en realidad es que en algún punto también el derecho termina siendo una suerte de diálogo entre amigos, porque habla el juez y hablan los abogados. Y el sujeto destinatario de todo este esfuerzo solo asume el nombre de justiciable. Usted es un justiciable, señor. Y le voy a hablar de forma tal que usted no sé si va a entender, pero para entender esto va a tener que conseguir un abogado. ¿No? ¿No? Entonces quizás estaría bueno, siempre discutimos mucho con Alejandra, que el litigio estratégico también discuta esto de la Constitución no es algo de los abogados. Más, los abogados en relación a la Constitución estamos medio de más. La Constitución es algo de todos nosotros. Las herramientas, el Poder Judicial es algo de todos nosotros. Está bien, seguro, nos necesitan, no se olviden. Pero me parece que va un paso más allá y que deberíamos apelar a ir un paso más allá. Y acá voy a asomar algo que dijo una compañera ayer, de pidamos mucho más. Del derecho exijámosle todo. Si nos hicieron una promesa a nosotros. A nosotros nos hicieron una promesa. Pagá tus impuestos, compórtate bien. ¿Cuál es la promesa? Que vas a tener vivienda, salud, educación, etc. Una promesa, a ver, una promesa en un sentido metafórico, es una obligación, ¿no? Yo creo que es una obligación. Y yo doy la diestra a todos aquellos que dicen, señores, nosotros deberíamos tener la posibilidad como población de cuestionar constitucionalmente un sistema productivo, por ejemplo. Porque si la Constitución me dice que usted va a tener derecho a vivir tranquilamente, ¿por qué tengo glifosato en sangre? Hay algo que está... ahí ya se me acabó, ¿no? Ahí ya es algo que está desaforado. Pero por otro lado, ¿por qué? Porque si yo no puedo plantearlo así, es decir, si yo no puedo asumir que esto tiene que ser jurídicamente discutido, las otras opciones son las vías directas. ¿No? Digo, las otras opciones... a mí me gusta mucho un autor argentino, pero que viene a España, que se llama Gerardo Pisarello, que él tiene la teoría, me parece muy interesante, de la perspectiva teórica, de que cuando un conglomerado de personas corta una calle, no está violando la ley. Está reconstruyendo el sentido normativo perdido por el accionar del Estado. Cuando yo corto la calle reclamando trabajo, lo que estoy haciendo es retornando la legalidad que el Estado ha abandonado por privarme de trabajo. Digo, como construcción teórica para un planteo, desde la exclusiva perspectiva de un litigante gris y oscuro como es uno, es muy interesante. Porque me podría llevar a decir, a ver, señor, yo voy a discutir la constitucionalidad de sus medidas económicas. Usted no puede crear un régimen económico que lleve a buena parte de la población a perder aquello. Dijimos que había un principio de no regresividad, ¿no? ¿Trabajar es un derecho humano? ¿Eh? Entonces, es constitucional, y ojo, me hago cargo de que todos estos son planteos medio utópicos y que alguno me va a decir, pero usted vaya a la aldea de los pitufos, que es un mejor lugar para vivir que en la realidad, ¿no? Pero estoy pensando exclusivamente como si una lógica jurídica básica. Una regla de tres simple, el silogismo
propio del derecho, ¿no? El principio de subsunción, como nos enseñaban en la facultad. A ver, premisa mayor, premisa menor. Señor, si yo tengo este derecho humano al trabajo, yo debería poder objetar la constitucionalidad de una disposición económica, de una medida económica, que me ha llevado a perderlo. Si, por ejemplo, usted me dio a mí un plan, usted me dio a mí una asignación universal, usted me dio a mí un determinado acceso a un determinado número de bienes, usted no me lo puede quitar. No me lo puede quitar porque eso satisface mis derechos humanos más básicos. Perdón, no más básicos, mis derechos humanos, que son todo lo básico y principal que son. Y no me lo puede quitar porque hay un principio, como dijimos hoy, que es el principio de no regresión. Entonces vamos cerrando. Ya está. Muchas gracias.